Muy buenos días con todos. Es un gusto para mí saludarlos, agradecer a los organizadores del curso internacional de Medicina Interna del Pacífico, también saludar al Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Vamos a tratar este punto de estatinas y fibratos en el manejo de las dislipidemias. Hay una agenda mínima que vamos a tratar hoy día, que son estos 4 puntos, y es muy importante gestionar el acto médico. Una vez que se diagnostica a un paciente con una dislipidemia, es importante identificar si está en un riesgo alto o muy alto, o incluso hay una calificación de extremo riesgo, y esto nos debe llevar a tratar cuanto antes al paciente. Aquí hay una responsabilidad del médico que no puede soslayar a un paciente en esta condición porque en cualquier momento puede presentar un evento cardiovascular mayor. Debe haber una estrategia compartida en la que participen otros profesionales, la familia, el paciente, con objetivos claros. Es harto conocido el papel en la causalidad, digamos así, de las LDL en la presencia de complicaciones vasculares mayores. Se dice que la reducción de 1 milimol de las LDL puede llevar a una reducción de alrededor del 22% de estos eventos, y con terapias intensivas inclusive puede ser un 15% más. Hay múltiples estudios que han comprobado esta relación causal del descenso de las LDL con los eventos cardiovasculares. Es decir, a menor concentración de las LDL en sangre, los eventos cardiovasculares serán menores. ¿Cuál es el contexto actual del manejo de las dislipidemias? El año pasado se ha considerado el año de la medicina cardiovascular, porque en cuanto a dislipidemias hay ahora un arsenal terapéutico cada vez más amplio. Son 3 grandes bloques en los cuales se está conduciendo esta terapia fundamental: los estilos de vida saludable, sobre todo evitar el tabaco y el consumo de alimentos ultraprocesados, ricos en azúcar y en grasas saturadas, y un aspecto nuevo que tiene que ver con nuevas terapias, sobre las que ya existen. Por ejemplo, con respecto a las LDL, las estatinas ya han demostrado su utilidad, son los medicamentos de primera elección, pero ahora se están combinando con ezetimibe y con los inhibidores de la PCSK9, que son anticuerpos monoclonales. También para las LDL ha ingresado últimamente el ácido bempedoico, el inclisiran, vacunas con targets en el hígado, en la célula hepática, a través de oligonucleótidos que bloquean la expresión de ciertos genes. Y en cuanto a la terapia de los triglicéridos ricos en lipoproteínas, que son muy importantes manejarlas convenientemente, todavía existe el arsenal de los fibratos que tienen una indicación reducida pero precisa, la presencia del etilcosapenteno, algunos otros medicamentos como el Volanesorsen, el Bupanorsen, el Pemafibrato, el Evinacumat. Y también se ha incidido en la importancia de la lipoproteína A, sobre todo con estudios experimentales con pelacarsen, olpasiran. Están en estudio y se ha reforzado mucho el manejo de las lipoproteínas de tipo A, que tienen una base genética muy amplia. Nosotros sabemos de que existe un colesterol malo versus un colesterol bueno. El colesterol bueno está dado por las HDL. Sin embargo, últimamente han aparecido estudios en los que los HDL no parecen ser tan buenos, tienen una cara un poco mala, sobre todo en algunas patologías como la degeneración macular asociada a la edad,
en demencia, en la aparición de diabetes, y hay incluso alguna sugerencia de que en algunas condiciones pueden incrementar la mortalidad. Este contraste tiene que ver porque la carga prácticamente del colesterol mala está relacionado a la ApoB, que es una condición para la formación de la aterosclerosis. Todas estas lipoproteínas que son malas tienen esa carga de ApoB, que es incluso un target para medirlo, ¿no? Para establecer los riesgos, porque estas lipoproteínas, a excepción de las HDL, tienen un efecto aterogénico directo. La HDL es una de las lipoproteínas que hacen que el hígado maneje a través del metabolismo reverso la eliminación de las vías endógena y exógena por las cuales existe la carga de todas las lipoproteínas que tienen apoproteína B fundamentalmente. Ya se sabe que estas lipoproteínas, los remanentes de kilomicrones, LDL, VLDL, IDL, son las que inician conjuntamente con la lipoproteína la lesión inicial vascular, luego el endotelio se inflama, disfunciona y viene el proceso de adhesión de moléculas, la migración de células de macrófagos que se convierten en células espumosas y también las células musculares que hacen que se forme una placa aterosclerótica. Es importante, por lo tanto, medir el colesterol no HDL que se correlaciona muy bien con la carga de las LDL. Hay estudios que demuestran que cuando el colesterol no HDL está por encima de 130, se haya controlado con metas la LDL, ya sea por debajo de 100 o incluso por encima de 100, la tendencia a presentarse eventos cardiovasculares aumenta. Esto es por la importancia del colesterol no HDL cuando las cifras están por encima de 130. Asimismo, también el colesterol no HDL ha sido determinado desde edades muy tempranas, inclusive anteriores a los 40 años, que está en constante aumento y lógicamente también influye en la carga de mortalidad a mayor edad. Asimismo, también el colesterol no HDL, cuando está por debajo de 120 miligramos por decilitro, produce una reversión de la placa aterosclerótica. Este descenso, equivalente más o menos a unos 80 miligramos por decilitro de las LDL, también ocasiona una reversión de la placa. Sin embargo, con la carga de triglicéridos, esta reversión no es tan importante, incluso está casi sin cambios en la reversión de la placa aterosclerótica cuando los triglicéridos no son manejados adecuadamente y están por encima de los niveles de 150 miligramos. Por eso es importantísimo el manejo del colesterol no HDL. Hay un seguimiento inclusive de 17 años en los cuales es paralela la disminución de la LDL con el colesterol no HDL y también obviamente se ha visto que hay una reversión, una disminución en los triglicéridos. Cuando esto se produce, también suben el colesterol HDL, aunque el colesterol HDL últimamente se dice tal vez no esté muy relacionado a la disminución de los eventos cardiovasculares mayores, sobre todo por el llamado efecto residual que si no se maneja adecuadamente con otros fármacos, expone al paciente aún a riesgo. En los consensos, sobre todo en la Asociación Americana de Endocrinólogos, se han fijado 4 tipos de riesgo. Se habla de riesgo extremo, muy alto, alto, moderado y bajo.
en donde existe la correlación entre los niveles de la LDL, el colesterol no HDL y la apoproteína B. Se dice que los niveles límite del colesterol no HDL está más o menos a 30 miligramos por encima de los niveles límites para cada situación de riesgo, y esto es en algo que tenemos que fijarnos. En primer lugar, hay que estimar el riesgo. Existen varias calculadoras en la web, sobre todo, por ejemplo, esta del Colegio Americano de Cardiología, en donde se ponen los datos del paciente y nos arroja allí los riesgos de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el riesgo a 10 años y también las sugerencias de tratamiento, las recomendaciones de cambios de estilo de vida, etcétera, ¿no? Y hay otras calculadoras, como por ejemplo para estimar la intolerancia de las estatinas y también las terapias que disminuyen a las LDL sobre los niveles que ya el paciente tiene. En cuanto a los consensos americanos, se ve que fundamentalmente las recomendaciones de clase 1 están dirigidas a los grupos de diabetes mellitus entre los 40 y 75 años, también a aquellos pacientes que tienen bajos niveles de riesgo, menores al 5%, donde se recomiendan los estilos de vida, para aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio, ¿no? La recomendación de tratamiento de estatinas con alta o moderada intensidad, y también para aquellos pacientes que tienen un riesgo mayor al 20%, con objetivo de reducir la LDL, inclusive más allá del 50%, son recomendaciones de tipo 1, aparte de que hay recomendaciones que se dan por los factores de riesgo que pueden hacer que ciertos pacientes migren en esa condición actual de riesgo. También tenemos en la prevención secundaria, está dirigido a dos grandes grupos de edad, a los menores de 75 años y a los mayores de 75 años. En los menores de 75 años, obviamente, se debe manejar un objetivo de reducir las LDL más allá del 50% con estatinas de alta intensidad fundamentalmente, y para aquellos pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica establecida, la terapia incluso puede ser combinada para reducir el riesgo de manera más rápida, sobre todo con terapia triple, con ezetimibe y con los inhibidores de la PCKS9, tratando de evitar la aparición de nuevos eventos cardiovasculares. En Europa, a través del SCORE-2, también se establecen estos niveles de riesgo, ¿no? De igual manera, con ese riesgo, esos rangos de riesgo de 5, 10 y más de 10% sobre ciertos niveles también de las LDL. De igual manera, se exige una reducción en los casos de muy alto riesgo y alto riesgo, una reducción que vaya como objetivo más allá del 50%. También en las guías europeas, antes que se incluya los inhibidores de la PCSK9, que interfieren en el reciclaje fisiológico del receptor LDL, sobre todo este recicle se hace 170 veces al día. Por este mecanismo inhiben la elaboración de las LDL. Antes de estos inhibidores se maneja el ácido bempedoico, que hace que la enzima ATP citratoliasa disminuya su actividad en un nivel mucho más alto en el que actúan las estatinas, y de esta manera disminuye los niveles de colesterol. En América Latina, el año 2017, hubo un grupo de expertos de la ALALI, en la que
se habla de que nuestros países latinoamericanos tienen contextos sociales, culturales y económicos muy característicos. En la parte genética también se dice que el principal trastorno lipídico está en las HDL, que tiene una base genética, el proceso de inflamación, la obesidad, la insulinoresistencia y condiciones epigenéticas hacen que aparezca diabetes mellitus, el síndrome metabólico, que está caracterizado fundamentalmente por la elevación de los triglicéridos y una reducción, como dije, de las HDL y la elevación de las LDL pequeñas y muy densas, la aparición entonces de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica a nivel latinoamericano es muy alta. Entonces, para ello también sugieren prácticamente la determinación del riesgo, empezar con estatinas, pero dividen a dos grupos por la determinación de los triglicéridos en estado de no ayuno. Fundamentalmente se dirige esta prevención de tipo secundario los que tienen más de 200 miligramos por decilitro, en donde dependiendo de los niveles de triglicéridos se empiezan las terapias combinadas con estatinas, pero poniendo en primer lugar a omega 3 y a los que pueden disponer de fibratos, porque también las otras terapias no están disponibles en nuestros países latinoamericanos y tienen un costo muy elevado. En cuanto a las estatinas, ya sabemos su utilidad, como he mencionado, a nivel primario, secundario. Se dice de que tienen un efecto heredado. Hay un estudio en Escocia que 5 años de terapia con estatinas dan una equivalencia de protección aproximada a 20 años. Sin embargo, este edificio muy bien construido, que tiene lógicamente bases en los estilos de vida saludables, en la genética, puede ser destruido por la contraparte de no cumplir con los estados de vida saludables, por el reconocimiento de ciertos nuevos factores de riesgo, por la aparición de la intolerancia a las estatinas, que tiene que ver con la adherencia y con ciertos trastornos genéticos como la hipercolesterolemia familiar y la aparición de efectos secundarios de tipo nocebo que se anticipan en ciertos pacientes porque pueden condicionarse por la aparición de esos eventos secundarios que el médico le anticipa. Sin embargo, tenemos la ayuda de las terapias, las otras terapias que pueden venir en ayuda a las estatinas. Las estatinas también tienen efectos pleiotrópicos favorables a nivel inmunitario, aparte de los efectos de disminución de los lípidos. Están lógicamente orientados a la mejora de la funcionalidad del endotelio, que es considerado un órgano, en la aparición del óxido nítrico para la vasodilatación, los efectos antitrombóticos y otros que han sido reconocidos. Las dosis de las estatinas van a depender según su intensidad. Esta intensidad también tiene que ver con las dosis, ¿no? Algunas de alta intensidad pueden comportarse como de moderada y las de moderada de baja intensidad dependiendo de estas dosis. La más usada en nuestro medio es la atorvastatina. Asimismo, también se ve que la combinación de estatinas en terapia triple pueden disminuir los niveles de LDL, imagínense, hasta un 85% por el gran papel de los inhibidores de la PCSK9, y se ve que esta reducción de estatinas solas de moderada o alta puede ir a entre 30 y 50% de la reducción de las LDL. En cuanto al metabolismo de las LDL, bueno, primariamente disminuyen las LDL, como hemos dicho, hasta un 50-55%. Tiene efectos menos pronunciados sobre los triglicéridos y elevan discretamente las HDL. Fundamentalmente, aquí hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la
función hepática que debe ser vigilada antes de la terapia, la aparición de las mialgias, sobre todo el efecto combinado que pueden tener otros fármacos sobre el citocromo P450-3A4, ¿no? Generalmente son efectos farmacocinéticos, la presencia de la rhabdomiólisis, la miopatía y también algunas personas de cierta raza como los asiáticos pueden tener efectos elevados de las estatinas. También debemos tener en cuenta que podrían las estatinas acelerar la presencia de diabetes en algunos pacientes. Se dice que ese riesgo puede ser de alrededor 0.2% por año. Estos fármacos que tenemos aquí pueden interrelacionar con las estatinas. Fíjense que el gen fibrosilo de ninguna manera se debe asociar con las estatinas, ¿no? Ese efecto también fue visto con la serivastatina, que fue un gran riesgo para la producción de rhabdomiólisis. Hay una posibilidad también de miopatía autoinmune asociada a las estatinas en una tasa de más o menos 2 a 3 pacientes por 100.000 pacientes con la elevación de la CPK, ¿no? En ciertos niveles por encima de 1.000 unidades, ¿no? Estos trastornos pueden también aparecer. Se habla también de la necesidad de dar muchos de estas estatinas en la noche por los ritmos circadianos, donde generalmente en el hígado y a nivel vascular se produce la mayor lipogénesis y también se promueve mayor ateromatosis durante la noche, aunque para algunos esto es un mito, sin embargo está soportado por múltiples investigaciones. En cuanto a la adherencia, existe la posibilidad de que alrededor del 9 al 10% de los pacientes que tienen bajos efectos hipolipemiantes con el uso de estatinas, incluso en tratamientos intensivos, no cumplan con las metas porque muchos de ellos están sobre todo afectados por la hipercolesterolemia de tipo familiar, generalmente homocigótica, es la más rara, o la heterocigótica, ¿no? Pero también tenemos esto de que hay el desconocimiento de muchos médicos de los objetivos a alcanzar, también el no haber trabajado bien, no haber gestionado bien, como dije, el acto médico, y hay pacientes que no cumplen con la adherencia, sobre todo los menores de 30 y los mayores de 75 años, y hay fármacos que a pesar de estar en dosis altas, ¿no? Incluso las de alta intensidad y en tratamientos intensivos, el efecto hipolipemiante es reducido, como dije, en los casos de hipercolesterolemia familiar, sobre todo en la de tipo homocigótica. Los triglicéridos actúan oxidando los ácidos grasos libres a nivel mitocondrial, tanto en la célula hepática como en el músculo, potencian la presencia de las HDL, que es el elemento fundamental para que el hígado elimine el colesterol. Los derivados del ácido fíbrico tienen fundamentalmente su actividad sobre los triglicéridos, aumentan las HDL, ¿no? También pueden disminuir el colesterol total y las LDL hasta un 25%, tienen diversos efectos, sobre todo pueden potenciar la aparición de la colelitiasis, ¿no? Evitar con mucho cuidado el uso con la warfarina, hay que reducir las dosis, ¿no? También pueden aparecer con mayor posibilidad la rhabdomiólisis, la miopatía. Se dice que el fenofibrato y el cipofibrato, por su forma de metabolismo, hacen muy rara la aparición de este trastorno. Tener cuidado también con los problemas de la falla renal, en donde hay que ajustar la dosis de estos medicamentos, sobre todo teniendo en cuenta
que se puede reducir hasta entre 2/3 a la mitad de la dosis cuando la filtración glomerular baja por encima del 15 al 60%, y también se dice pueden mejorar la nefropatía diabética. Este es el caso de un uso muy preciso del fenofibrato, un paciente con síntomas eruptivos por hipertrigliceridemia severa. No era un paciente con hipercolesterolemia familiar, sin embargo tenía niveles de triglicéridos de 10.650 miligramos por decilitro. Un tratamiento de un mes hizo desaparecer estas lesiones. En cuanto al abuso de estatinas y fibrates, esto se vio durante la pandemia COVID-19. Se hicieron 40 ensayos aleatorios, 2 de ellos dieron resultados preliminares. Por el uso de atorvastatina en la UCI no se encontró ningún efecto sobre mortalidad total. El estudio VASEPA COVID-19, que utilizó etilo de icosapento en pacientes ambulatorios, tuvieron reducción de síntomas, pero hubo un gran uso de fibratos, ¿no? Porque hubo una noticia de su utilidad a nivel de pruebas de laboratorio in vitro a través de la inhibición de la replicación viral, y esto llevó a nivel mundial al uso del fibrato sin evidencias obviamente importantes. Sin embargo, hay vías potenciales de muchos de estos fármacos de los cuales hemos tratado, que están en estudio, y seguramente habrá alguna información muy pronto. Bueno, esto es todo que les he podido traer en esta sesión. Muy agradecido por su atención y espero las preguntas de haber alguna de ellas. Muchas gracias.